Lunes 27 de septiembre de 2021. Estimados amigos, Chile se encuentra bajo un síndrome de crispación que se manifiesta en el aumento de la tensión social que observamos cada día. A la violenta reacción hacia los inmigrantes en Iquique se van sumando amenazas crecientes que auguran nuevos casos de violencia en barrios, ciudades y campos. Todo ello como consecuencia de la pérdida progresiva del Estado de Derecho, algo que al menos hasta hace algunas semanas era visible en las regiones sureñas y que hoy se extiende a prácticamente todas las actividades de la administración pública, la acción legislativa y la justicia. Comenzando por la insólita transgresión de sus obligaciones por la Convención Constitucional al aprobar normas reglamentarias que sobrepasan sus atribuciones y violentan las bases del Estado de Chile, con las que nos anuncian claramente lo que pretenden hacer más adelante. En esta suerte de ranking de la descomposición institucional ocupa también un lugar de privilegio el Servicio Electoral, organismo que durante años fuera un ejemplo de corrección y credibilidad y que, tras las extrañas marginaciones de algunas candidaturas, debió ser rectificado en estos días por el Tribunal Calificador de Elecciones. Sabido es que, tras los convenientes cambios efectuados por la clase política a la ley electoral, han surgido razonables dudas acerca de la fidelidad en los resultados difundidos a la ciudadanía, especialmente por la posible manipulación de los números contenidos en las actas, ya sea a nivel de las juntas electorales o durante su envío a través de un software inaccesible y jamás auditado en forma fehaciente. Hoy, dichas dudas se ven acrecentadas por la posible manipulación de las candidaturas derivada de la composición politizada de los integrantes del servicio, una aberración democrática que se observa en todos los organismos del Estado, donde se ha abandonado la buena costumbre de asignar cargos por méritos profesionales o técnicos, reemplazándola por una grosera búsqueda de poder de influencia, permitida por el cuoteo partidario basado en las llamadas sensibilidades ideológicas o políticas. Si seguimos por este camino, pronto no quedará servicio público alguno en quien confiar, consolidándose la corrupción política que hemos venido soportando desde hace algunos años. Ello debe llevarnos a comprender que de aquí en más, el partido o coalición que consiga gobernar será dueño de un poder totalitario contra el cual no habrá forma de resistirse. Así queda en evidencia al observar el comportamiento de esta suerte de élite política rasca, pero arrogante, que se ha apoderado de la convención y que ha perdido todo rasgo de decencia o pudor al exigir privilegios exorbitantes y aportes extraordinarios para financiar lo que ya gastaron, como ocurre con los cientos de asesores contratados antes de contar con los recursos y que hoy, con justa razón, les son negados por la Dirección de Presupuesto. En medio de esta anunciada y no escuchada descomposición institucional, nos enfrentamos a una elección de presidente, parlamentarios y cores, sin que aún se dimensione lo que se juega con ella. Por una parte, tenemos a una serie de candidatos a la primera magistratura surgidos a última hora, como sacados del sombrero de un mago, candidatos que encabezan las encuestas y de quienes ya ni siquiera se puede evaluar quién representa el mal menor, concepto de triste prevalencia en la actual realidad, sino que requieren de una mirada benevolente para definir cuál de ellos ha cometido la menor cantidad de errores o ha cambiado menos veces sus principios y valores. Uno reconoce los errores y dice haber pedido disculpas por ellos, como si con eso bastara para borrar las graves ofensas cometidas. El otro exhibe como patrimonio político el haberse involucrado en todas las candidaturas pasadas, desde Elwin hasta la actual, ostentando aquello como muestra de madurez. Ni hablar de la impresentable situación que vemos con un candidato que, sin haber pisado el país por razones legales y habiendo pedido asilo político en los Estados Unidos, hoy puede postular a la presidencia gracias a las debilidades de una ley electoral hecha a la medida de los políticos y fuera de toda seriedad. Como parte de ello, tenemos a este candidato fantasma junto a otro que se repite por cuarta vez sabiendo que no será electo, esperando a ambos pacientemente que el Estado les retribuya su esfuerzo con 1.450 pesos por cada voto que obtengan en las elecciones. Un negocio redondo y de rentabilidad perfecta. Tras ellos,
y afortunadamente con muy escasas o nulas posibilidades de pasar a segunda vuelta, una candidata que no prendió por dejar pasar el cuarto de hora haciéndose de rogar, haciendo número con un anarquista que ni siquiera vale la pena mencionar. De esta peculiar base de selección, donde predomina la pantomima, solo sobresale un candidato, cuya solidez es vista como amenaza por el resto, atrayendo todo tipo de ataques y acusaciones, pese a lo cual crece fuertemente en las encuestas. José Antonio Kast representa, sin duda, la opción más segura para contar con un presidente con estatura moral, formación profesional e intelectual. Dueño de convicciones claras, nadie puede dudar de lo que piensa, diciendo las cosas por su nombre a costa de romper la regla de oro de lo políticamente correcto. No podemos seguir improvisando. Ya tuvimos suficiente con los populismos de Bachelet y las mentiras y cobardías de Piñera como para seguir probando con aficionados o con quienes han cambiado tantas veces de opinión que nadie nos asegura que no lo harán de nuevo. Pero de nada servirá elegir a Kast si no le garantizamos un parlamento favorable, en especial frente a la gravísima amenaza que representa el comportamiento observado en la Convención Constitucional. Según las afortunadamente poco discretas vocerías de este organismo autodeclarado soberano y antirrepublicano, se estaría planeando suspender el plebiscito de salida en caso de conseguir mayoría en el nuevo Congreso, lo que equivaldría a suicidarnos institucionalmente, entregándonos a las manos de una izquierda insurrecta que vería así logrado su objetivo revolucionario. Luego, el voto por los nuevos parlamentarios debe necesariamente considerar a aquellos candidatos que nos aseguren contar con las convicciones libertarias y que no formen parte de la casta de buenistas cobardes que, buscando una supuesta paz, han conseguido poner de rodillas al Estado, exponiéndonos a una grave inestabilidad política y social que puede acabar en un conflicto fratricida. Un aspecto fundamental será el contar con miles de apoderados de mesa para controlar y prevenir eventuales intentos de fraude. Igualmente, se hace necesario desarrollar un sistema de conteo de votos paralelo al oficial, a fin de precaver una eventual modificación de los números durante su transmisión y orientar los reclamos y exigencias de revisión de actas que hasta ahora no se han hecho. Mientras Chile se degrada, un inefable Piñera recorre el mundo difundiendo su fantasía delirante, mostrándose como el gestor de la paz por haber instalado el camino hacia una nueva constitución. En su clásica muestra de vivir fuera de la realidad, promueve internacionalmente a la convención, sin dimensionar la profundización que con ello hace del daño causado a Chile y a los chilenos. Entretanto, una invasión de inmigrantes ilegales hace lo suyo en el norte del país y el ministro del Interior nos sorprende reconociendo estar subordinados al nuevo orden mundial. Conspiración de poder universal que cuesta creer posible, pero que cada día se hace más patente en nuestro mundo occidental. En Iquique, la ciudadanía pierde la paciencia y sale a la calle a expresar su rechazo al descontrol gubernamental sobre miles de extranjeros ilegales que ocupan sus plazas y avenidas para instalar sus carpas, hacer sus necesidades fisiológicas y practicar toda clase de delitos para poder sobrevivir. El gobierno y los políticos, principales responsables de aquello, continúan en el modo pasivo que emplean hacia la Araucanía, esperando con desesperación que el tiempo pase rápido para traspasar el problema al nuevo gobierno. Por supuesto que a nadie le puede gustar ver quemados los enseres de gente que llega a Chile arrancando del paraíso comunista de Venezuela, pero hay que comprender la desesperación de los iquiqueños al soportar la inmundicia insalubre en la puerta de sus casas, sin que las autoridades hagan algo para evitarlo. Siendo prácticamente imposible impedir la entrada de inmigrantes a través de la frontera y pese a las limitaciones estúpidamente incorporadas a la nueva ley por el Congreso, el gobierno debiera acoger las sugerencias que hablan de otorgarles el trato de refugiados, confinándolos en campos debidamente organizados y equipados con servicios básicos, lejos de las ciudades y bajo el control de las Fuerzas Armadas.
Ello permitiría cumplir las restricciones sanitarias y no traspasar el riesgo a la población local afectada, junto con facilitar la identificación de delincuentes o agentes infiltrados por servicios extranjeros, mostrando así un mínimo de respeto por la seguridad nacional. Luego de ello, es posible buscar oportunidades laborales para quienes califiquen y reubicarlos en forma orgánica y decente. Los costos, desde luego, debieran ser descontados de los aportes que Chile hace cada año a la ONU, principal impulsora de la inmigración descontrolada. Pero nada de ello se ve posible mientras los mismos inoperantes que eluden actuar en la Araucanía sigan en sus puestos y la porfía megalómana de su jefe se oponga a ideas no gestadas por su mente brillante. Soy Patricio Quilot.